Y es el caso de los normalistas el que concentra las reflexiones en la bitácora del director de Pascal Beltrán del Río hoy en Excelsior, el texto Pundonor. Recuerda cómo Vianney el 27 de abril, 11 días después del naufragio del crucero surcoreano, el primer ministro Yoon Hong-won presentó su renuncia. Era un connotado fiscal que había alcanzado la notoriedad por la forma en que llevó a juicio por corrupción a familiares del expresidente. Sin embargo, lo hizo porque se sentía responsable, corresponsable de aquella muerte de 300 personas inocentes por falta de regulación, porque no se atendió lo que debía a la seguridad. Y con este antecedente, Pascal Beltrán reflexiona que cuando los funcionarios y gobernantes mexicanos comiencen a mostrar pundonor ante acontecimientos de este tipo, honrarán la labor de servicio que se espera de ellos y mejorará su percepción entre la ciudadanía. En lo personal, el columnista espera que el gobernador Ángel Aguirre, que es un político experimentado, dice, comprenda que más allá de que él tenga la responsabilidad, que se conozca una responsabilidad legal directa en los hechos de Iguala, es imposible seguir al frente del gobierno estatal en estas condiciones y que lo mejor para los guerrerenses, a los que él se debe, es presentar ya su licencia al cargo. Hay otras miradas que ven la coyuntura en general, sumando lo económico con la seguridad. Leo Zuckerman hoy en Juegos de Poder dice: estamos viviendo el momento más difícil del sexenio. Por un lado se han acumulado problemas políticos y por el otro de nuevo aparece el fantasma de la desaceleración económica. El presidente tiene que reconocerlo y junto con sus dos hombres más cercanos entregar resultados. Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación, tiene que resolver las múltiples crisis de seguridad, así como la desmovilización de los estudiantes del Poli. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, tiene que buscar nuevas políticas económicas para generar crecimiento. En el actual panorama tan complicado, vamos a ver de qué están hechos el presidente y sus dos secretarios más importantes. En lo político hay casos muy difíciles, dice, así lo plantea Leo Zuckerman Vianney en su columna de Excelsior. En el Universal, en su itinerario político, Ricardo Alemán habla de Guerrero, el divorcio, reconstruye los antecedentes de la relación del gobernador con el presidente Peña. Y es importante recordar esta parte política porque de alguna manera es lo que hace que se muevan los actores adversarios al gobernador y los que no lo habrían sido. Dice que hoy por hoy existe un claro divorcio entre los gobiernos estatal y federal. Divorcio que siguió un matrimonio que había sido feliz desde que con el aval del PRD de Marcelo Ebrard y el aval de Enrique Peña, entonces precandidato a la presidencia, Ángel Aguirre traicionó a su primo Manuel Añorbe, traicionó a Manlio Fabio Beltrones y con el aval del propio PRI nacional traicionó al PRI de Guerrero. Dicho de otro modo, que en las batallas por la candidatura presidencial del PRI rumbo a la elección de 2012, Peña Nieto apoyó a su amigo Ángel Aguirre. Recuerda esto y pues habla de cómo este antecedente de alguna manera está pesando, pero también tendrá consecuencias pues muy adversas para Guerrero y para su clase política. En el mismo sentido, Raimundo Riva Palacio, en el sentido de qué tanto golpea a la federación lo que está pasando en Guerrero, dice que el presidente atraviesa por la peor crisis política de su vida pública con los actos de barbarie, como él mismo los calificó, en Iguala, donde existía un gobierno articulado con la delincuencia organizada que reprimió a normalistas en una noche donde murieron 6 personas y se llevaron con rumbo desconocido a muchos más que aún no aparecen. Fue una violación a los derechos humanos avalada por su inacción por el gobernador Ángel Aguirre, que infectó políticamente al presidente por haber intentado erróneamente encapsular el agravio en el Estado. El mal diagnóstico en Los Pinos lo proyectó en los últimos días como un líder sin ideas claras, dubitativo y contradictorio, dice Raimundo Riva Palacio. La culpa de ello no es personal, sino de un modelo. El proceder de Peña Nieto se había inscrito hasta ahora en la lógica de arranque de gobierno, donde se inocularon del discurso los temas de seguridad y de violencia. Y finalmente compartimos la reflexión de Jesús Silva Gerso en Reforma, la normalización de la barbarie, que reflexiona sobre las implicaciones de este caso. Dice que la violencia que resulta de esa depravación de la política no es un subproducto de la ilegalidad, un costo del negocio que los criminales están dispuestos a pagar o un riesgo empresarial. No, dice, la violencia se coloca en otro sitio cuando el crimen se hace gobierno,
Cuando el gobierno se entrega al crimen, entonces el terror se vuelve régimen. Quiero decir, dice el columnista, que el secuestro del poder político tiene efectos devastadores en lo público y hasta en lo íntimo. La atmósfera que se respira es el miedo y lo que une a la sociedad es la desconfianza radical. Leía yo este texto y al mismo tiempo tú estabas compartiéndonos, Vianey, la nota de Laura de Pablo, allá en Guerrero, donde efectivamente la gente está llena de miedo. Sí, no dice para nada. Opinar No dice nada, no y te quiere lo decir dicen nada. por miedo a las represalias. Yo mejor no opino. Tal cual. Así es.